Muy buenas noches, estimado magíster. A continuación voy a hacer el video contestando las preguntas que usted mencionó en relación al libro El control constitucional en el Ecuador, una aproximación teórica y filosófica. Podemos entender que el control de constitucionalidad es fundamental en el Estado constitucional, tanto el control concreto de las normas infraconstitucionales ventiladas en el proceso judicial, en particular como el control abstracto y todo el ordenamiento jurídico que son esenciales dentro del modelo del Estado. En este sentido, tenemos la primera pregunta que se nos formuló, que dice ¿por qué el control de constitucionalidad difuso es incidental? En este sentido, podemos mencionar que el control de constitucional difuso es considerado incidental porque surge dentro del marco de un proceso judicial, ya sea existente o no, como un procedimiento autónomo. Es decir, los jueces que lo ejercen no tienen como propósito principal analizar la constitucionalidad de una norma, sino resolver una controversia específica dentro de las partes. En este contexto, si durante el proceso judicial una de las partes argumenta que una norma aplicable al caso contraviene a la Constitución, el juez tiene la facultad de analizar dicha norma y en este caso de encontrarla inconstitucional, dejarla de aplicar exclusivamente en este caso concreto, sin invalidarla de manera general. Esto implica que el control no es sistemático ni generalizado, sino que se limita a la resolución de controversias en cuestión, a lo que subraya su carácter incidental. Este tipo de control se desarrolla en sistemas jurídicos que adoptan un modelo difuso de control, como es el de origen estadounidense. En estos sistemas, todos los jueces, independientemente de su jerarquía, están facultados para interpretar y aplicar la Constitución, incluso por encima de las leyes ordinarias. Sin embargo, dicha interpretación solo tiene efectos en el caso específico y están resolviendo o no, y no en todos los casos futuros, a menos de que un tribunal de mayor jerarquía siente un precedente vinculante. Esto lo diferencia el control concentrado, que es ejercido exclusivamente por una Corte Constitucional y cuyos efectos suelen ser generales. Por lo tanto, su carácter incidental radica tanto en el surgimiento de un proceso judicial como en los efectos limitados a un caso concreto. En la segunda pregunta que usted nos mencionó, dice, explique el control de constitucional austriaco. Sí, el control de constitucionalidad austriaco es un modelo concentrado que se caracteriza por ser ejercido exclusivamente por un tribunal constitucional especializado, separado de los tribunales ordinarios. Este modelo fue diseñado por Hans Kelsen en la Constitución de Austria de 1920 y se convirtió en un referente para otros países que adoptaron sistemas similares. En este esquema, el Tribunal Constitucional tiene la competencia exclusiva para aclarar la invalidez de las normas legales que sean compatibles a la Constitución, a diferencia del modelo difuso, donde cualquier juez puede aplicar una norma. En el modelo austriaco, la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos generales y vinculantes, lo que significa que la norma queda anulada y no puede ser aplicada por ninguna autoridad. El procedimiento del control constitucional de constitucionalidad austriaco es autónomo, es decir, no surge como parte de un proceso judicial ordinario, sino que se inicia específicamente para analizar la conformidad de una norma con la Constitución. Este control puede ser solicitado por algunos órganos específicos, como el presidente, el parlamento o incluso jueces que encuentren dudas sobre la constitucionalidad de una norma en un caso concreto. Además, el Tribunal Constitucional también puede actuar de oficio en algunos casos. Este modelo busca garantizar la supremacía constitucional y la unidad del orden jurídico, asegurando que todas las normas sean compatibles con ella, por su diseño centralizado y exclusivo. Este modelo austriaco evita interpretaciones contradictorias y refuerza la estabilidad jurídica del sistema constitucional. La tercera pregunta que usted nos hizo es ¿por qué el control de constitucionalidad en el Ecuador es ex post facto?
En este sentido, el control de constitucionalidad en Ecuador es ex post facto porque se realiza una vez que la norma jurídica ha sido promulgada y está en rigor. En este contexto, el control se enfoca en analizar si una disposición legal ya existe y es compatible con la Constitución, en lugar de prevenir la inconstitucionalidad antes de su creación. Esto significa que las normas pueden ser cuestionadas por su posible contradicción con la Constitución únicamente después de haber sido aprobadas y publicadas. La naturaleza ex post facto del control en Ecuador está vinculada al modelo centrado que adopta el país. Este modelo permite que cualquier ciudadano, autoridad o institución competente pueda impugnar una norma ante la Corte Constitucional una vez que esté vigente. Además, garantiza la supremacía constitucional al revisar y corregir posibles violaciones posteriores a la promulgación de las normas. Sin embargo, este enfoque reactivo también implica que las normas constitucionales puedan generar efectos negativos temporales hasta que sean declaradas inválidas. Por esta razón, el control ex post facto es esencial para corregir normas inconsistencias y asegurar que el sistema jurídico respete y se alinee con los principios establecidos en la Constitución. La cuarta pregunta que usted nos mencionó dice, explique la acción de inconstitucionalidad en el Ecuador. La acción de inconstitucionalidad en el Ecuador es un mecanismo jurídico que permite impugnar normas y actos normativos que contradigan la Constitución. Este instrumento está diseñado para garantizar la supremacía constitucional y corregir cualquier disposición que vulnere los derechos fundamentales o principios establecidos en la Carta Magna. Según la Constitución ecuatoriana, esta acción puede ser interpuesta ante la Corte Constitucional, que es el órgano encargado de ejercer el control concentrado de anticonstitucionalidad. A través de esta acción, cualquier persona, autoridad u organización puede solicitar que se declare la inconstitucional de una norma, siempre que se demuestre su contradicción con la Constitución. Si la Corte Constitucional estima que existe tal violación, la norma es anulada con efectos generales y retroactivos, eliminándola del ordenamiento jurídico. Además, la acción de inconstitucionalidad puede ser presentada en dos formas principales. La una, por una presunta inconstitucional de fondo cuando la norma contradice principios materiales de la Constitución, o de forma cuando se incumplen los procedimientos establecidos para su creación. Este mecanismo tiene un carácter ex post facto, ya que solo puede ejercerse después de que la norma haya sido promulgada y esté en vigor. Además, la Corte Constitucional analiza cada caso de manera autónoma, evaluando, claro está, los procedimientos presentados y emitiendo un fallo que es definitivo y vinculante. Este procedimiento fortalece el Estado de Derecho al garantizar que ninguna norma o acto normativo esté por encima de la Constitución, protegiendo los derechos ciudadanos y asegurando la coherencia del sistema legal en nuestro país. Hasta aquí la respuesta a las preguntas, Magíster. Muchas gracias.